Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer para mí disponer de este tiempo para enviarles una enseñanza, la continuación del tema de la iglesia que comenzamos el miércoles pasado, y a fin de no atrasarnos demasiado y poder continuar con el discipulado básico, nivel 1, quiero enviarles este video que sería la lección 2 del tema de la iglesia. El miércoles pasado estudiábamos que la iglesia de Cristo es un pueblo, somos el pueblo de Dios. Y Pedro, al referirse a la iglesia, dice que somos una nación santa, que somos el pueblo escogido de Dios. Por eso es importante que tú sepas, que tú aprendas, que como iglesia la constituimos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y ahí lo podemos estudiar en Primera de Pedro, en capítulo 1, versículos 18 al 19. La redención en Cristo permitió que Él pagara la deuda de nosotros, ¿verdad? El pecado de nosotros. Él lo llevó en sus espaldas a la cruz. Y de esa manera nos redimió. Entonces, la iglesia de Jesucristo está formada por todos aquellos redimidos. Y la iglesia de Cristo es un cuerpo, ¿verdad? Es un pueblo, pero es un cuerpo. Y el cuerpo lo constituye cada uno de nosotros. Es cierto, estamos y nos reunimos en un edificio. Y gloria a Dios por el edificio y la forma en que está hecho y las comodidades que tengan. Pero lo más importante es que entendamos que somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros constituimos ese cuerpo. Y la iglesia no va a funcionar si el cuerpo está enfermo, el cuerpo está débil. Es importante que nos mantengamos sanos, saludables, porque somos separados del mundo, somos apartados para Dios. Les decía el miércoles pasado que estamos de paso en la tierra, somos peregrinos, no pertenecemos a esta tierra, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es que perseveremos como una comunidad, ¿verdad? Como una iglesia viva, como una iglesia que se une, se congrega, tiene un edificio, pero cada uno de nosotros tiene una función. Además de eso, la iglesia es una familia, ¿verdad? Somos una familia, la familia de Dios, ¿verdad? La familia que se apoya, la familia que goza del amor de un padre, la familia donde reina el amor fraternal, una familia donde hay disciplina de amor, una familia donde hay respeto. Y bueno, eso estudiamos el miércoles pasado. Este miércoles, y hay más información. Es bien difícil en una sola clase abarcar todo un tema. Esta noche quiero traerles a ustedes algo que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con las características de una iglesia neotestamentaria, una iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo. Nosotros ahora, el nuevo pacto que vivimos a través de Cristo, ahora nos hace ser una iglesia, en este caso nosotros somos neotestamentarios, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Y de acuerdo al manual hay 15 características que una iglesia neotestamentaria tiene que tener. Nosotros como Semilla de Vida somos una iglesia pentecostal, ¿verdad? Somos pentecostales. Aunque independientes porque no pertenecemos a una organización como Asambleas de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos son pentecostales, pero nosotros nos formamos parte. Somos independientes, pero practicamos las doctrinas, ¿verdad? De esa naturaleza. En ese contexto, quiero ir hablando un poco de las características, ir mencionando una por una, hasta que nos alcance el tiempo, más o menos 40-45 minutos. Entonces, una de las primeras características de una iglesia neotestamentaria es que estará formada por personas organizadas
en congregaciones locales unidas por el Espíritu Santo que buscan con diligencia una fiel relación personal con Dios. Esto es importante. Cada uno de nosotros debe tener esa comunión con Dios, esa relación personal. Al respecto, hay algunos versículos que quiero mencionar con relación a esta primera característica, y ahí en Hechos capítulo 13, verso 2, dice la palabra en la versión Reina Valera: ministrando, dice, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra el papel importante del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, es el maestro, el consejero, el guía. Y dice ahí, y continúa diciendo el versículo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en ese mismo tono está Hechos capítulo 16, 5, que dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Con esta característica: personas organizadas, congregaciones locales, unidas por el Espíritu Santo. ¿Qué están buscando estas iglesias? Con diligencia, una fiel relación personal con Dios. Esa es la primera característica. Hay otro versículo ahí en Hechos 27 que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, enseñándoles la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. También en Romanos 16, versículos 3 y 4, al respecto de esta primera característica, dice la palabra: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hay otros versículos, pero por cuestiones de poder cubrir más características, vamos a pasar a la segunda característica. Dice la segunda característica de una iglesia neotestamentaria: mediante su poderoso testimonio, los pecadores serán salvos, nacidos de nuevo, bautizados en agua e incorporados a la iglesia. Participarán de la cena del Señor y aguardarán el regreso de Cristo. Y semilla de vida en este contexto de esta característica, guardamos un testimonio del Señor. Hemos sido salvos, dice: las pecadoras serán salvos, nacidos de nuevo, bautizados en agua. Si tú todavía no te has bautizado, te animo a que te bautices para que te incorpores a la iglesia de Cristo, porque es un requisito. Si ya estás participando en la cena del Señor, qué bueno. Cada cada primer domingo del mes, nosotros celebramos la cena del Señor. Y todos estamos aguardando la segunda venida de Cristo. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Qué lindo. Qué lindo es congregarnos, reunirnos, todos los pecadores, porque todos pecamos, pero hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos salvos por fe, somos nacidos de nuevo, nos hemos bautizado en agua, muchos de nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo con las señales de hablar en lenguas, ¿verdad? Y somos parte de la iglesia. Tomamos la cena del Señor una vez al mes y esperamos la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y hay más versículos. Por ejemplo, Hechos 11:24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Otra característica, hay más versículos, ¿verdad? Hay los que cuentan con un manual.
Usted puede leer más versículos relacionados con la característica número 2. La característica número 3 dice, el bautismo en el Espíritu Santo será predicado y comunicado a los nuevos creyentes y se manifestarán la presencia y el poder del Espíritu. Nosotros, la Iglesia Semilla de Vida, cree que hay un bautismo del Espíritu Santo y que una de las señales de este bautismo es el hablar en lenguas. Nosotros lo creemos y lo promovemos. ¿Ven? Y todo aquel que quiera ser bautizado en el Espíritu Santo debe de ser nacido de nuevo y anhelarlo, pedírselo al Señor, porque este es un don de Dios. Dice la palabra Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y está Romanos 12, 6 a 8. Perdón, voy a pasar a la característica 4. Este versículo ya es de la característica 4. Estoy un poco con dificultad porque acuérdense que fui operado del ojo y todavía tengo un poco de visión borrosa, perdonen. Dice la característica número 4, los dones del Espíritu Santo estarán en operación, incluso los prodigios, las señales y las sanidades. Nosotros creemos que Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios a través de la obra del Espíritu Santo está obrando con dones, con manifestaciones de dones. Dice Romanos 12, 6, 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí estamos hablando de varios dones. Y en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 12, del 4 al 11, se habla de otros dones. Esto ya son los dones del Espíritu. Los que leímos antes son los dones del Padre. Así los divido yo. Dones del Padre, dones del Espíritu Santo y dones del Hijo. Los dones del Espíritu, ahí están en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don. A otro palabra de ciencia, este es otro don. A otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué hermoso. Anhelemos los dones, hermano. Anhelemos los dones. Dios los da. Son regalos de Dios. La iglesia de Jesucristo como un cuerpo necesita dones. Y hablando de los dones de ministerio, ahí está en Efesios capítulo 4, versos 11, 12. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Toda esta serie de ministerios los necesitamos en la iglesia, porque es importante. Vamos a pasar a otra característica de una iglesia neotestamentaria. Nosotros como iglesia de Semilla creemos en esto y lo practicamos. Dice, los creyentes expulsarán demonios. El domingo, ¿se recuerdan? En el aniversario pasamos un video donde hay una liberación de una señora que llegó a la iglesia paralizada de una mitad del cuerpo y lo que tenía era una opresión demoníaca. Ese domingo ministramos sanidad y liberación. La señora fue libre y después que salió de la iglesia ya podía caminar porque llegó sin poder caminar bien. Ya caminaba y después nos compartió la hija que la mamá ya hasta estaba cocinando. Ahora sabemos de ella que se fue para México, pero ella está bien, ojalá, ¿verdad? Porque hay que continuar nuestra vida cristiana, viviendo por fe. Así es que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este caso
se cumplió en Semilla de Vida. Creemos en la liberación, en la expulsión de demonios. Dice Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria al Señor. Y yo creo en la sanidad interior. Hay una serie estoy subiendo unas enseñanzas a YouTube para que usted, como miembro de la iglesia, los vea, los estudie. Porque creo en la sanidad interior y en la liberación. Todos tenemos algunas ataduras, algunos problemas emocionales, algunos problemas espirituales, algunos problemas de comportamiento, qué sé yo. Eso es sanidad interior y tenemos que ser sanados, liberados. Y el proceso de expulsión de demonios es parte de eso. Así que no te preocupes, hermano. Si hay una presión demoníaca que te esté molestando, en el nombre de Jesús, sé libre en esta noche. Amén. Otra característica es, la número 6 dice, habrá absoluta lealtad al Evangelio, es decir, a la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Los creyentes se consagrarán al estudio y a la obediencia de la palabra de Dios. Sí, hermano, tenemos que hacerlo. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Es importante la Biblia. Los días miércoles, hoy pues no pude asistir porque el médico me dijo que no manejara, que ni estuviera enseñando, parado, qué sé yo. Estoy un poco de dieta, pero eso no quitó que no grabara este video para que tú lo puedas ver, si quieres, ¿verdad? Porque esto es voluntario. El que quiere crecer espiritualmente se va a esforzar. El que no, pues, gloria a Dios, ¿verdad? He aprendido, hermano, que ya no te voy a estar llamando mucho, que ya no te voy a estar insistiendo a que llegues a la iglesia. Es tu decisión. Ahí voy a estar con los brazos abiertos cuando quieras llegar. Pero he aprendido, hermano, que esto es por fe, es por voluntad, es por obediencia. Gloria al Señor. Muy bien. Tú puedes leer algunos versículos de referencia con relación a esto de la absoluta lealtad al Evangelio, a las enseñanzas cristocéntricas, a la Biblia. Ahí en Efesios 2:20, Hechos 2:42, Hechos 6:4, Hechos 18:11 y Romanos 15:18. Gloria al Señor. Otra característica de una iglesia neotestamentaria, ¿verdad?, es que el primer día de la semana se reunirá la congregación local para adorar y edificarse mutuamente mediante la palabra escrita de Dios y las manifestaciones del Espíritu. Para nosotros el primer día de la semana es el domingo. Y fíjate bien, Dios nos ha dado 7 días. Tenés 6 días para trabajar lo que quieras. Pero Él quiere que el domingo tú te reúnas, toda la congregación. Ahí vamos a edificarnos, vamos a adorar a Dios, vamos a estudiar la palabra y vamos a ver las manifestaciones del Espíritu. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Amén. Así que domingo es el primer día de la semana. El lunes es el segundo día. Dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Obviamente nosotros pedimos el diezmo y la ofrenda el domingo. También pedimos una ofrenda el miércoles, porque también nos reunimos los miércoles. Miércoles de 7 a 9, domingo de 11 a 1:30. Hay días que se alargan los servicios, pero no tanto. Pero es importante la comunión, ¿verdad? Primer día de la semana, juntarnos. Dice 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé los dones de ciencia, dones de profecía, hermano, dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Qué poderoso. Esos cultos serían maravillosos.
Un punto 8 de las características es el siguiente: la iglesia permanecerá en humildad, reverencia y temor delante de un Dios santo. Lo repito, la iglesia permanecerá en humildad, en reverencia, en temor. Los creyentes se interesarán profundamente por la pureza de la iglesia, disciplinando a los miembros pecadores y a los falsos maestros desleales a la fe bíblica. Y esto es importantísimo, hermano. Hay allí una narración en el libro de los Hechos, capítulo 5, de Ananías y Zafira, gente que le mintió a Dios. Y sabes qué, en ese tiempo el temor de Dios era fuerte, pero aún así hubo hermanos que le fallaron. Y estos hermanos, Ananías y Zafira, cayeron muertos ante la palabra de Pedro, porque mintieron, porque sustrajeron de lo que iban a dar algo que ya lo habían ofrecido para el Señor. La disciplina en la iglesia, la vida espiritual, la vida de santidad es tremenda. Yo quiero animarte a que si estás unido en unión libre y no te has casado por lo civil, si quieres servir en la iglesia, cásate, hermano. Si solo te uniste en unión libre, óyeme bien, eso es fornicación, es un pecado. Y es un pecado que ofende a Dios. Y yo entiendo, hay muchas parejas en la iglesia, hay parejas que se han unido, que quieren, lo moderno ahora es probar que se juntan para disque probar a ver si van a poder casarse. No, hermano. Tú te tienes que unir en un matrimonio correcto, ofrecerle a Dios y que sea Dios el que bendiga el matrimonio. Así que te animo, yo te puedo casar. Acércate a mí y yo te caso. Amén. Tampoco bebemos alcohol nosotros, la iglesia. Sé que hay hermanos que hacen fiestas tomando un poquito de alcohol. Yo te animo a que no lo hagas. Las bebidas alcohólicas están fuera de uso a nosotros como iglesia Semilla de Vida. No promovemos eso. Yo sé que hay hermanos que a veces lo hacen. Te animo a que dejes esas cosas, porque no es conveniente. Dice Hechos 5:11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hablando de Nehemías y Zafira. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mi responsabilidad pastorearte, amado hermano. Soy tu pastor. Yo voy a dar cuenta de ti. Por favor, obedéceme. Yo si decido algo y te lo digo, respétalo. No murmures de lo que yo te digo. Esto es importante porque yo tengo que, pastorearte, apacentarte, como dice aquí Hechos. Y un día le voy a dar cuenta al Señor, pero si tú te vuelves una persona obediente y sigues mis instrucciones, tu vida va a cambiar. Allí en el capítulo 5 de Primera de Corintios hay un hecho bien grave. Un joven le quita la esposa al papá y se pone a vivir con ella en fornicación. Y le voy a leer algo. Al principio dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Cierto. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Porque el hermanito quedaba ahí en la iglesia y hasta lo recibían y lo atendían. Y sabían que él se había ido con la mujer de su papá. ¿Verdad? Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Qué fuerte, hermano, qué fuerte. Tremendo. Entonces, Dios nos llama a ser una iglesia humilde, reverenciar a Dios, tener temor delante de un Dios que es santo. Yo sé, todos pecamos, pero podemos arrepentirnos. Y si en algún momento tú estás en pecado, acércate al Señor y pídele perdón y deja de hacer lo que estás haciendo. Sé parte de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Que si el Señor viniera hoy en la madrugada, nos vamos todos. Gloria al Señor. Dice Mateo 18:15, hablando de lo mismo, de la disciplina. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele cuando tú y él estén solos. Y si te oyere, has ganado un hermano. También hay muchos problemas a veces en las iglesias, se murmura, se habla uno de otro, y eso provoca disensión, provoca pleito. En el nombre del Señor, si en algún momento yo te he ofendido o te he dicho algo, hermano, perdóname. Pero es mi deber hablar de esto. Es importante que lo entiendas. Que no te sientas mal, sino que toma una decisión de dejarlo. El alcohólico debe de aceptar que él tiene un problema con el alcohol, reconocerlo y dejarlo. Así muchas veces vamos a tener algunos problemas, algunas relaciones que Dios no aprueba. Pero no te estamos condenando, te estamos animando a que arregles tu situación. Novena característica es los que han perseverado en un carácter piadoso y en las normas de justicia establecidas por los apóstoles serán ordenados como ancianos para supervisar las iglesias locales y asegurar su vida espiritual. En su momento haremos esto también. Somos una iglesia joven, allí en Alvarado, en la ciudad, y en el futuro vamos a rodearnos de gente seria, ¿verdad? Y a nombrar ancianos, a nombrar diáconos, ¿verdad? Por ahora tenemos algunos colaboradores, pero es importante que sigamos esto y lo hagamos. Hay varias características que estos ancianos deben de llenar. En su momento, yo como pastor tomaré la decisión de nombrar algunos, en el nombre de Jesús. Una décima característica es, asimismo la iglesia tendrá diáconos responsables, que es otra característica de los servidores, ¿verdad? Que nosotros, pero tú sabes cuál ha sido la situación. Muy poca gente se ha querido comprometer en la iglesia. Entonces yo he estado allí tratando de que la gente entienda que servir al Señor es un privilegio y que hay ciertas cualidades que debemos de cumplir y que hay ciertas características que la iglesia debe de llenar para rodearse de servidores, gente fiel, gente que llegue los miércoles y estudie el discipulado y llegue los domingos, por lo menos media hora antes. Hemos tenido algunos servidores que llegan tarde, hay algunas veces ni llegan, se ausentan sin informarle al pastor. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que irlas resolviendo para cumplir con esta característica número 10. Dice la número 11, habrá amor evidente y compañerismo en el espíritu entre los miembros, no solo dentro de la congregación local, sino también con otras congregaciones de fe bíblica. Y tenemos esos compartimientos, compartimos la fe. Hemos tenido algunas actividades, muy pocas, para compartir con otras iglesias y en el futuro trataremos de hacerlas. Pero esto es importante, el compañerismo. Por eso hacemos reuniones, convivios. Este domingo que celebramos el aniversario fue un tiempo muy lindo y pudimos todos colaborar para comer esos tacos y esas cosas, comidas sabrosas. Gracias a todos los hermanos que colaboraron.
Una característica número 12, la iglesia orará y ayunará. Y este es un punto importante, hermano. Sí hemos fallado en la oración y yo lo reconozco. Sí hemos fallado en el ayuno. Comenzando el año 2023, vamos a programar un ayuno de 15 días, un ayuno, donde todos podamos participar. De tal manera que busquemos a Dios, nos abstengamos del alimento y oremos y nos congreguemos para orar. Hace varios miércoles que estamos tomando la primera hora del miércoles para orar. Y muy pocos hermanos están llegando. Yo te animo en el amor de Cristo a que tomes esas 2 horitas, que son buenas, son necesarias para nuestra vida espiritual. De 7 a 8 vamos a orar por diversas necesidades y de 8 a 9 vamos a estudiar la palabra. Es un requisito importante que debemos de cumplir. El número 13 dice, los creyentes se apartarán de los criterios arraigados en el mundo y de la tendencia materialista de la cultura en que viven. Qué importante. Hay 3 enemigos que nosotros los cristianos tenemos, ¿sí? Y se lo voy a hablar un poquito de eso. En la temática de sanidad interior y liberación, estoy tocando ese tema con más profundidad. Y los enemigos son la carne, el mundo y Satanás. La carne porque nos obliga, este cuerpo, esa naturaleza pecaminosa, nos quiere orillar hacia el mal. El mundo que nos trae tantos placeres, tantas cosas, tanta distracción. Y obviamente Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás no quiere a la iglesia. Satanás no quiere a nosotros, no nos quiere a nosotros los creyentes, nos odia. Y va a ponernos zancadilla y nos va a poner obstáculo y va a poner esto y lo otro para hacernos caer. Nos va a tentar. La tentación es la especialidad de él. Pero quiero recordarte que si eres tentado no estás pecando. Diferente es que hay algo en el hombre, la iniquidad, ¿verdad? Hay algo en la carne, el deseo desmesurado. Hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, el sexo en el matrimonio es necesario. Pero a veces el sexo desbordado es pecado. Gente que está metida en pornografía, gente que está metida en muchas cuestiones sexuales, liberalismo, la pornografía está metida en las redes, es terrible. Hay que tener mucho cuidado con nuestros teléfonos, ¿verdad? Todas esas cosas es pecado y vienen y nos afectan y nos hacen, ¿no? Afecta a la iglesia porque hermanos que caen en esos pecados muchas veces se enfrían, se alejan, se vuelven tibios, no quieren saber de la iglesia. Hay varios hermanos, tú lo sabes, que no están llegando a la iglesia, se han puesto tibios, algunos se enfriaron, se volvieron hielo, ya no quieren saber. El otro día fuimos a visitar unos hermanos, y no pudimos ni siquiera hablar con ellos. A otros les hemos llamado, sí visitamos a algunos, dijeron que sí, que por aquí nos van a ver, pero ya no quieren saber nada del evangelio. Es importante que venzamos a esos 3 enemigos. Una característica, la número 14, dice, habrá sufrimiento y aflicción a causa del mundo y sus costumbres. Y eso es cierto. Por eso Cristo decía, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dice él mismo, alegraos, dice, porque yo he vencido al mundo. Tengamos cuidado que no nos afecte las cosas que el mundo trae para distraernos. Y la última característica, ya para terminar, es la iglesia contribuirá para enviar misioneros a otras naciones. Tampoco hemos hecho esto. Y yo lo estaba hablando. Saben que el primer misionero que debemos de reconocer es el Cristo, ¿verdad? Que él vino a la tierra como misionero y se entregó hasta su vida por otros para llevarles la salvación. Y apoyar misioneros es una buena
actividad y es una característica de una iglesia neotestamentaria. Dios quiera que el 2023 desarrollemos un programa de tal manera que podamos ir a las misiones, abrir una obra, qué sé yo, en El Salvador, una obra en México, qué sé yo, donde Dios nos abra puertas. A lo mejor apoyar a algunos hermanos de la iglesia que quieran irse como misioneros, promover el ministerio de misiones. ¿Ah? Ojalá alguno de los hermanos que vea este video se anime a tomar esa responsabilidad y organicemos el ministerio de misiones dentro de la iglesia para que hagamos misiones, para que ofrendemos a las misiones, para que sostengamos hermanos de la iglesia que vayan y quieran hacer misiones, o que abramos una filial en algún país. Mi país, por ejemplo, El Salvador, necesita misioneros. México necesita misioneros. Hay países más lejanos, como la Ventana 1040, pero para allá es un poco más de más entrenamiento, de más responsabilidad. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar. Entonces, hermanos amados, gracias por su tiempo. Gracias por disponer estos 30 y tantos minutos para oír esta enseñanza de lo que es una iglesia. Nosotros como iglesia hay algunas características que todavía no hemos cumplido. Yo le pido al Señor que traiga obreros a la mies, que traiga más almas, que este 2023 podamos trabajar con más denuedo, con más impulso, que surja gente que quiera ir a evangelizar, que surja gente que quiera pagar el precio de ir y hablarle a otros del evangelio y que podamos crecer. Yo te agradezco si te conectaste. Gracias por tomar tu tiempo. Gracias por estudiar esta lección número 7 del discipulado básico. Quiero terminar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo, orando por ti, por tu familia, por tu trabajo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque tú nos estás mandando a hacer una iglesia neotestamentaria con esas 15 características. Gracias por los hermanos que se conectaron. Yo bendigo la vida de mis hermanos que se conectaron para estudiar. Gracias, bendigo a su familia, sus padres, sus hijos, sus esposas, su matrimonio, su trabajo. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saluda tu pastor Antonio. Que Dios te bendiga.